8 personas murieron el martes en Ecuador en 2 ataques armados registrados en Guayaquil. La vida de un ciudadano venezolano terminó cuando se trasladaba en su motocicleta. Guayaquil. Esta ciudad de Ecuador se está convirtiendo en un campo de batalla. Vamos a ver esta, si tiene hambre, porque al parecer nadie tiene hambre aquí. ¡Uy, uy, 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 uy! ¿Pero qué es esta bestia? Amigos, la situación es la siguiente. Desde la primera vez que vine a Ecuador, muchos de ustedes me escribían, tiene que ir a Guayaquil, tiene que visitar Guayaquil, el puerto, la ciudad más poblada de este país. Entonces, en esta segunda visita dije, voy a hacer una ruta por toda la sierra, que de hecho vean qué lugar más hermoso en el que nos encontramos. Y vamos a terminar en Guayaquil. Pero resulta que conforme nos íbamos acercando a Guayaquil, las personas en los hoteles, los suscriptores que me encontraba, me decían, cuidado que las cosas allá no están bien. Tanto así que ahorita tuvimos que tomar otra ruta. No nos vamos a ir por la ruta original que va a Guayaquil porque nos dijeron que ahí están asaltando los carros, que los están parando y están robándoles todo lo que tienen. Están asaltando los buses en el camino normal. Sí. Bueno, por ahí andan los buses, pero hay muy poco carro que transita ya por ahí por lo peligroso. Pero si se va por sur, por la troncal, que creo que es del mismo tiempo. Entonces, la situación me di cuenta que es realmente grave. Así que me puse a investigar rápidamente y me encontré más o menos lo siguiente. Resulta que como en casi todos los países de Latinoamérica, aquí en Ecuador ya existían bandas y tráfico de drogas, etc. Pero como que en el 2019, como que hace 6 años, los grandes cárteles, como los carteles de Sinaloa, de Jalisco Nueva Generación en México, vieron que Ecuador era un gran punto para distribuir droga, porque tiene puertos, porque se podía corromper a las autoridades y porque este país está dolarizado. Esa es la moneda oficial aquí, entonces es mucho más fácil recibir dólares y blanquearlos, lavar el dinero. Entonces, según lo que me encontré en una breve investigación, empezaron a patrocinar a las bandas de aquí, las armaron y esto se salió de control al punto que las bandas llegaron a tomar un canal de televisión en vivo y quedó todo grabado. Llegaron en vivo, tomaron el canal y se declaró eso una zona de conflicto. Entonces, realmente ahorita las cosas en Guayaquil, según el internet y según las noticias y la gente, están graves. Igualmente, nosotros vamos para allá. Vamos a ver si podemos conocer un poquito de Guayaquil, un poquito de la situación, pero hay que ir con muchísimo cuidado. Así que acompáñenme a ver qué acontece en esta visita. Amigos, nos acabamos de encontrar un accidente, un carro volcado y les quiero contar algo. Resulta que aquí en Ecuador la gente es hermosa, sumamente amable, pero yo no sé qué pasa en las calles. Este es el segundo accidente que me encuentro y aquí en Ecuador vi lo peor que he visto en mi vida. Ese primer accidente que sucedió hace unos días fue en la sierra. Un carro nos rayó en una vuelta a toda velocidad y unos metros más abajo estaba volcado y no les quiero ni contar la escena, no les quiero contar lo que vi, solo les digo que es lo peor que he visto en mi vida. Entonces no sé si es que la gente acostumbra a ir demasiado rápido. A mí me pareció que la persona que tuvo ese accidente iba alcoholizada también, porque nosotros llegamos justo cuando estaba sucediendo. Me ha impactado mucho eso aquí en las calles de Ecuador y les quiero dar un consejo, creo que aplica para todos, pero sobre todo a los jóvenes que andamos a toda velocidad y nos creemos la mamá de Tarzán en la calle. Si usted es así o si tiene un amigo que es así, repréndalo primero que todo, y segundo, si va con él y usted lo ve que va como loco, o si dice que tomado maneja mejor, se le dice, compa, ¿sabe qué? Pare aquí. Usted se baja, llama a quien tenga que llamar, paga un piratazo, lo que sea, pero su vida vale muchísimo más que eso, y no sean caballos en la calle. Amigos, justo les venía diciendo lo de la conducción aquí en Ecuador, y en la entrada a Guayaquil, que ya entramos a Guayaquil, hay un carro volcado y además nos recibió un policía sacándonos una extorsión. No sé si aquí le dicen coima. Entonces simplemente lo que tengo que evitar es caminar por las calles del centro. Exactamente, ajá. Dentro del malecón es seguro. Ir directa. Ir avanzando hasta Puerto Santa Ana, incluso toda esa zona es segura, igualmente solo con precaución, así como en cualquier lugar, pero lo podría decir que lo peligroso es en sí las calles como tal del centro. O sea, en lugar de caminar, tomar taxi directamente a donde quiero ir. Sí, exactamente. ¿Y los taxis son peligrosos? Depende. Depende de dónde los cojas. Aquí recomendamos directamente a los huéspedes tomar Uber, o si no, nosotros igualmente tenemos una cooperativa aquí que tiene un precio especial a los huéspedes. Ellos los pueden esperar, les pueden pasar el número para que los recojan después y así.
Nos recibieron en el hotel con medidas de seguridad. Y a ver, quiero aclarar algo muy importante. Yo realmente no sé si este lugar es tan peligroso como dice el internet y como dicen los videos, porque ya me ha pasado que he visitado lugares muy peligrosos y al final pues no lo son tanto. Las cosas se focalizan mucho en ciertas zonas, pero uno nada más escucha, pasó tal cosa en Guayaquil. Y Guayaquil es gigante, aquí viven 3 millones de personas. Pero, aquí viene el pero, hay que atender lo que a uno le dicen. Entonces, primero vamos a dejar todas las cosas aquí. De hecho, que ya no vamos a avanzar en carro propio, porque el carro que andamos tiene placa de Quito, me parece, o de la sierra. Entonces, los malandros de una vez ven que no somos de aquí. Entonces, vamos a dejar el carro, nos vamos a seguir moviendo probablemente en taxi, vamos a dejar todas las cosas de valor y nos vamos. Que por cierto, ya nos recomendaron, tiene que ser un taxi de confianza. Se dan demasiados secuestros y los mismos taxistas, si están aliados con los malandros y ven un turista, nos pueden vender. Eso es lo que nos han dicho, que hay muchos secuestros. Entonces tiene que ser una persona recomendada de aquí mismo. Vamos a despreocuparnos un poco con el encebollado. Yo creí que se decía guayaquileño, pero se dice guayaco. Así se le dice a la gente de aquí. Esto es, según lo que yo veo, una sopita de pescado con mucha cebolla, muchas especias. Y me llama la atención que tiene yuca. Además, me dijeron que la clave, que el código es ponerle buen limoncito a la sopa. Y que además la gente le pone chifles, que son platanitos verdes. Que se le pone así. Perdónenme si estoy cometiendo un sacrilegio. Fue lo que me recomendaron aquí y quién soy yo para negarme a las recomendaciones locales. El original tiene que ser con un pescado que se llama albacora. Recuerden que Guayaquil es costero, entonces esto debe estar fresquito. Yo creo que después de un caldo de estos, usted trepa una pared, tiene que tener cuidado, está potente. Sabe muchísimo, muchísimo a pescado, pero las especias y la cebolla en el caldo le dan también un toquecito amargo. Buena combinación. Estamos, se le podríamos llamar, en un oasis de paz. Ya casi les voy a mostrar el malecón. Toda esta zona es protegida por seguridad privada. Se ven guardas con calibres bien altos. También anda gente rondando en moto. Esto que vemos por aquí son las únicas casas que quedan de cómo eran antes las casas en Guayaquil. Porque a lo que me cuentan, Guayaquil se ha quemado varias veces. Qué raro eso. Dicen que esta ciudad se ha quemado como 3 veces o más en la historia. Que se quemó por completo porque todas las casas eran de madera y era muy fácil que alzara fuego. ¿Se imaginaban ustedes eso? Vamos a subir 444 escalones exactos para tener una de las mejores vistas que hay en Guayaquil. Y además me contaban que algo muy interesante de este lugar, de este barrio, es que antes era como una favela, era tierra de nadie, nadie quería venir aquí y lo transformaron en esto. Vean qué tuanis. Esto nunca lo había escuchado en mi vida. Hoy aquí hay una competencia de meseros. Tienen que bajar desde el escalón 444 hasta el piso. Vean, aquí viene la primera. Vean, esta señora va bajando con unos vasos de agua por las escaleras, corriendo, y vean, tiene público y todo. Es realmente difícil, hay que tener mucha técnica para que no se le caiga ni un solo vaso. ¡Vamos, señora! ¡Esto es suyo! Ya no llevaba líquido en el vaso. Hay muchos participantes, realmente. Seguro que ellas iban muy en la delantera, o quién sabe. Vean a mi compadre, a toda mecha. 43 y 44 perros aquí arriba. Está este faro que todavía podemos ir más arriba. Y hay una iglesia también. Aquí nos podemos hacer una muchísima mejor idea de qué es Guayaquil. De hecho, que yo no lo entendía muy bien porque me decían Guayaquil, la costa del Ecuador, pero resulta que Guayaquil no tiene playas, no es como que choque en el mar o algo así, sino que lo que tenemos aquí, que ustedes ven, esta masa de agua, son 2 ríos que se unen aquí al puro frente. Y además estoy viendo que hay muchísimo desarrollo. De aquí sale el mayor porcentaje de exportaciones del país. Aquí llegan también la mayor cantidad de importaciones. Hay otros puertos, pero este es el más importante. Por eso se ve, estoy viendo un montón de desarrollo, de edificios, vive demasiada gente. Y algo que me parece súper extraño es un teleférico que atraviesa el río. Eso nunca lo había visto. Siempre veía teleféricos para subir montañas o cosas así, pero hay un teleférico pasando el río y me dicen que vino a cambiarle la vida a la gente porque antes era un tráfico del diablo.
diablo pasar un puente que hay de una ciudad aquí. En cambio, como que eso llegó a alivianar todo, casi que solucionó el trancón. ¿Recuerdan que les dije que todo este lugar que estamos subiendo antes era como una favela? Pues justamente era más o menos como esto que tenemos al frente, un cerro con una casa sobre otra, muy similar a las favelas que visitamos en Brasil, video que les recomiendo demasiado que vayan a ver si no lo han visto, pero ahí sí se ve más turbio entrar. Así es como se ve un granizado ecuatoriano. Nada más le ponen hielo, no lleva leche en polvo ni nada, simplemente le ponen 3 sabores diferentes de sirope y arriba un poquito de leche condensada. Los 3 sabores son una mezcla maquiavélica, menta, piña y sirope del rojo. Vean qué risa los rótulos de la municipalidad, la muy ilustre municipalidad de Guayaquil. Ellos mismos se ponen el título. Debería ponerle a mi canal el muy ilustre Araya Vlogs. Por esto es que les digo que el malecón es como un oasis de paz. Tiene una barrera y en cada entrada hay un guarda de seguridad. De hecho, hay otro puesto de seguridad por allá. Por eso es tan seguro. Este es el otro puesto de seguridad ya para ingresar. Buenas tardes. Este malecón está top. Tiene atracciones, tiene por allá una rueda Chicago, tiene una pequeña torre, hay restaurantes, incluso tiene hasta un cine. Qué realidad tan diferente se vive aquí a la que al parecer hay en otras partes de la ciudad. Por ser este el principal puerto de Ecuador, es que se concentran aquí las bandas. Según estuve leyendo, hay más de 22 bandas. Por eso hay tantos homicidios. De hecho, que en 2023 llevaron a Guayaquil a ser una de las 10 ciudades más peligrosas de todo el planeta, porque son demasiadas bandas. Imagínense 22 peleando por territorio y sumamente armadas, porque se lee que están más armadas que la propia policía, al estar patrocinadas por diferentes cárteles de México, incluso de Europa. Y la cuestión es que en este puerto y en otros que hay en la costa, ellos contaminan los contenedores. Obviamente tiene que haber un chorizo con los encargados de los escáneres, con los policías, para que no se den cuenta que van contaminados, como lastimosamente pasa en muchísimos países. Pero resulta que la droga que no entra por los escáneres, me dicen que han habido casos de que llegan como piratas, que ya tienen tanto poder y están tan armados, que llegan como piratas montados en una lancha rápida, toman el barco que va con contenedores y meten la droga ya navegando, ya en el agua, como los piratas africanos, meten la droga y ya esa droga sale. Y por eso es que este puerto de Guayaquil, que es uno de los más importantes de Sudamérica, actualmente Estados Unidos y Europa lo declararon como uno de los principales puntos de donde sale la droga hacia allá. Lo más triste y algo que se menciona muy poco es que toda esta guerra y los homicidios y la droga y todo lo que pasa aquí, llegan millones de dólares, sí, llegan millones de dólares, pero después van de vuelta a los grandes países para comprarles armas. Muchas veces las armas que ellos necesitan para sus guerras de barrios y de pelear por puntos son compradas a los países que consumen la droga que ellos venden. Entonces el dinero viene y luego se va otra vez para allá. Entonces ni siquiera por ahí salen ganando. A partir de aquí salimos del malecón y ahora sí a la jungla. Vamos a ir a caminar un poco por la ciudad para visitar un lugar muy interesante, pero lo que más me emociona es que nos contó ahorita un suscriptor que hay una isla en la que crían cocodrilos aquí en Guayaquil. Y yo le dije, ¿qué? ¿Cómo llego? Y ya nos dieron las instrucciones, así que la idea es llegar. Disculpe, señor. Permiso, perdón por interrumpir aquí la reunión. Buenas, ¿qué tan peligroso es caminar por aquí? No, está tranquilo todavía. ¿Tranquilo? Sí. ¿En la noche? Bueno, la noche más o menos, porque está en la noche, pero ya de día todavía. Tranquilo, entonces. Sí, tranquilo. Gracias. Amigos, les presento a Douglas, un suscriptor guayaco. 100%. Sí, 100% guayaco. Douglas, ¿cómo es la situación aquí en Guayaquil? Que yo venía con miedo. ¿Cómo debo moverme aquí? No, aquí no hay que tener mucho cuidado con el bolsillo porque hay harta gente así que usted medio se descuida y lo bolsiquea de uno. Sí, pero ahí es hermoso, ahí usted como se puede dar cuenta, toda la gente es tranquila, así mismo. Eso fue porque mi mujer me dice, negro, iba a Araya, y yo le digo, ve, vamos a ver, no sé, para tomarnos una foto con él, ajá. Pero entonces no es tan peligroso como se lee en las noticias, de demasiados homicidios y de todo. Bueno, aquí en el centro no, pero hay pueblos así, sectores, ahí sí es peligroso. Ya, está concentrado en ciertos barrios. Ciertos barrios, esa es la palabra. Ya, justo lo que yo les decía, uno lee Guayaquil y se imagina que es todo. No. Así como se da cuenta, Guayaquil es hermoso, sino que lamentablemente por el peligro se lleva un malentendido aquí de Ecuador. Pero no, es negativa la cosa. Eso, sí. Mi hermano, pura vida. Y ahora cuénteme, ¿barcelonista o emelexista?
Barcelonista, 100% barcelonista. ¿Cuánto quedan mañana en el clásico? Tiene que ganar, unos 2-0 por lo menos. 2-0 mínimo. Sí, 2-0. Ahí está la predicción. Les muestro las reinas de este parque. Las iguanas. No le tienen miedo a nada ni a nadie. Ya están muy acostumbradas a las personas. De hecho, yo soy el que tengo que quitarme del camino. Vean cuántas iguanas por aquí. Incluso los niños llegan a jugar con ellas. En mi pueblo, acercarse a una de estas significa un coletazo que ni les digo lo que duele. Este parque es muy popular. Como ustedes pueden ver, hay muchísimas personas. Y aparte de que están las iguanas, que son mansitas, también puede deberse a que recuerden que el Ecuador tiene muchísima sierra. Venimos de allá. Y en la sierra, en ese lugar tan frío, no hay de estos animales. Entonces pueden haber personas aquí en el... Uy. Vamos a presenciar una pelea por territorio. Puede ser que hayan miles de personas en el país que nunca hayan visto una iguana. Lo que para nosotros, por ejemplo, en Costa Rica es tan normal. La gente en la sierra puede que no conozca este animal. Entonces, cuando vienen aquí, pues los admiran. De hecho, vean, justamente allá atrás. Y además, la segunda razón por la que estamos aquí es porque quiero que le pongan muchísima atención a estos pequeños dinosaurios. Quiero que los vean bien. Véanle bien la cabeza, las patas, la cola, las garras. Todo de este animal analícenlo muy bien, porque en los próximos días nos vamos a las Islas Encantadas, a unas de las más raras del planeta, a ver la evolución de este ser. Así que véanlo bien, suscríbanse y estén muy pendientes, porque hasta que me corre adrenalina de ir a conocer el siguiente nivel de la iguana, la siguiente evolución, la siguiente etapa evolutiva. No, amigos, llegamos al puente, que es la única manera de cruzar o en lancha a la isla. Y nos dijeron como que la isla cierra. Resulta que es un área protegida donde tienen una especie de cocodrilo especial que está en peligro de extinción. Entonces trabajan de 8 a 5 y ya cerraron. No puedo ir. Entonces, en este lugar, la bahía, se consigue de todo barato. No, pues. Esa es la bahía, pero ahí venden cosas, no venden cosas usadas, nada. Todo es nuevo. Todo es nuevo. En el mall del piso sí encuentras cosas usadas. Ah, los ladrones robados. ¿Y cuántas cuadras tiene el mall del piso? Como 10 cuadras de 10 cuadras. Sí. 10 cuadras de todo. De todo. Mall del piso, por eso le digo, mall del piso. Mall del piso. Sí, todo está en el piso. Todo está en el piso. Sí. Celulares. Todo. Todo lo que se pierde en Guayaquil se encuentra en el mall del piso. No sé si ustedes creyeron que no íbamos a conocer esas bestias, pero aquí estamos, bien tempranito. Me he dado cuenta, yo creo que soy fan de esos bichos y sobre todo de ir a conocer una nueva especie. Vean esto, qué curioso. Resulta que el Golfo, los ríos desembocan hacia allá, pero si le ponemos atención, el río se está devolviendo, está corriendo hacia arriba. Es porque cuando sube la marea, como que lo devuelve. Entonces, este es un método que utilizaban en el pasado para subir en balsas de manera fácil. La isla a la que vamos se llama Santay. Hay que atravesar este puente. Me dijeron que son 45 minutos caminando. Estamos dejando atrás la ciudad de Guayaquil y nos vamos a adentrar en esa isla que se ve salvaje. Vean lo que les digo. Nos vamos a adentrar en la selva. Bueno, hay que tener aquí cuidado porque quedamos sin tobillo. Nos vamos a adentrar en esta selva que hay en la isla para buscar una aldea que vive aquí dentro. Me imagino deben ser nativos que viven aquí desde hace muchos años, porque esto incluso actualmente es un área protegida. No puede vivir cualquier persona. Entonces tienen que ser personas que están aquí desde hace mucho. Pero como les digo, en medio de esta jungla. Qué lástima este lugar, de verdad. He estado a punto de perder el tobillo varias veces. Vean el estado en el que está el camino. Y según lo que entiendo, vamos a ver algo muy tuanis por allá. Qué lástima. Acabamos de llegar a la aldea que está aquí dentro de la isla. Vean qué aldea más curiosa. Vean los cerditos por aquí abajo. Me parece que abajo de esto lo que hay parece como un potrero, pero debe ser casi manglar. Me imagino que cuando sube el nivel del agua, todo esto se inunda porque las casas están hechas muy altas. Y veo que seguro no hay agua potable porque hay muchos galones. Qué curioso este lugar. ¿Quién se lo iba a imaginar en medio de esa isla salvaje que estábamos viendo? Estas bicis deben de tener los aros despedazados de caer
caer en esos huecos. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo va todo? Aquí bien. Un guayaco. Así es. Eso, pura vida. Andamos conociendo por aquí ¿De qué parte de este lugar. Buenos días. Hola. De Costa Rica. Ah, de Costa Rica. Sí, Chévere. todo esto se inunda cuando sube el río. Sí, cada 10 días, 12 días suben los niveles de agua. Ah, Porque casi. estamos en una isla, pues no en el centro del río. Sí. Y aquí hay agua potable, que veo que hay muchos galones. Sí, tenemos un tanque elevado donde nos abastecemos con gabarra. Dotamos el tanque con gabarra, nos cuesta $200. Y entonces se venden a la comunidad, se le vende la caneca a 30 centavos para poder recuperar el dinero y con el mismo dinero ir solventando el tema del agua potable. ¿Y la electricidad cómo llega aquí? Bueno, electricidad, te comento que el proyecto que ustedes ven acá se llama Ecoaldea. Es un proyecto que entregaron a la comunidad en el 2011. Nosotros ya habitábamos dentro de la isla. Ya ustedes vivían en la Ya isla. Nosotros vivíamos en la isla Ya. y bueno, y en el 2011 entregaron estas nuevas viviendas con ecológica, porque esto la luz es solar y todo eso. Oiga. Ahora pues, ahora por ejemplo están remodelando el sistema solar para las viviendas, ya que el primer proyecto pues ya llegaron a su vida útil. Por ejemplo, la batería, regulador, inversores ya no funcionan, pero ahora hay un nuevo proyecto que están remodelando nuevamente la energía solar a cada vivienda. Por eso vemos el tema de los paneles solares, pues que son de la parte de arriba del techo. Ahora pues como el proyecto viene un poco más ampliado, ahora van a poner 10 paneles en cada vivienda para tener un poco más de energía. Alberto, ¿y qué hay de cierto? Que aquí hay cocodrilos. Ah, ya, bueno, cocodrilo en sí, en su hábitat natural, en el sector del río Guaya, donde estamos acá en el Guaya, existen el cocodrilo en su hábitat natural, pero ya es una especie que es un poco difícil de llegar a visualizar, ya que hace muchos años, por ejemplo, entre los años 1940, hay una historia dentro de Guayaquil que hubieron muchas personas que cazaban el cocodrilo, que mataron mucho cocodrilo. Entonces ahora... ¿Y por miedo o para comérselo? Más que todo, no comérselo, sino para poner el tema del cuero, todo, billeteras que hacían con todo este tipo, pues más para el comercio, lo mataban para vender el cuero al comercio. O sea que los cocodrilos prácticamente los llevaron al exterminio, los iban a desaparecer. Por eso es que aquí conservan varios. Aquí es donde se encuentran las bestias. Ojo, nada más. Se ve muy pequeñito en la cámara, pero este tiene unos 3 metros tal vez. Por allá veo otro que se está moviendo. No sé si es mi superstición, pero me parece que estos cocodrilos tienen la cabeza un poquito más fina de lo normal. Díganme ustedes si soy yo o si realmente son un poco diferentes, porque estaba leyendo que esta es una especie nativa de la costa del Ecuador. Entonces son cocodrilos que en teoría no se encuentran en ningún otro lugar, están en peligro de extinción porque los mataban, y aquí tienen como unos 13 adultos que conservan. Yo pensé que esto era un criadero de estos cocodrilos que los estaban repoblando, pero me dijeron que no tienen las condiciones para criar cocodrilos. Entonces que de vez en cuando hay un macho que se aparea y las hembras ponen los huevos y demás, pero que los cocodrilos ya cuando están de cierto tamaño se salen porque la malla no es tan fina, entonces se salen y quién sabe si sobrevivirán. Ojalá que sí, ojalá que quienes los encuentren no los maten ni los atrapen y que se vuelva a repoblar esta especie, que no se extinga. Esta es una de las cosas que más me aterra de los cocodrilos, que se hunden 5 centímetros y ya no se ven. Vean la bestia que está ahí. Amigos, justamente toca alimentar a la bestia. Comen pescado, comen pollo, los alimentan también con vísceras, pero parece que no quiere, mi hermano, está lleno. Parece como si lo están molestando más bien. Vamos a ver esta, si tiene hambre, porque al parecer nadie tiene hambre aquí. ¡Uy, uy, 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 uy! ¿Pero qué es esta bestia? Esta sí está con hambre. Tome, cómase este pedazo. Dele, véalo aquí, dele. De repente, vean, se perdió en 5 centímetros de agua. Lo agarró, vean cómo tensa el hilo. ¡No! ¿Qué es esto? ¡Qué momento! Aquí viene. Está brava esta, de hecho. Escuchando la carne, acaba de salir uno del barro. Tómelo, compadre. Uy. Tome. Parece que no tienen muy buena vista, como que nada más
lo sienten. Véalo aquí. Ay, está mordiendo un tronco. ¿Cómo les cuesta tanto comérselo? Yo creí que eran más eficaces a la hora de morder. Ahí está, todo suyo. Eso. ¡Qué adrenalina alimentar estos bichos! Amigos míos, finalmente aquí se acaba el video de hoy. Cuéntenme a ustedes qué les pareció Guayaquil, la que se dice es la ciudad más peligrosa de Ecuador, de las más peligrosas de Sudamérica. A mí, ya me dirán los guayacos allá abajo en los comentarios, pero me parece que seguramente todos estos problemas y las pandillas están en ciertos lugares, porque al menos por donde nos movimos me pareció hermoso, que la gente andaba feliz, tranquila, y la gente por aquí también en la costa súper amable. Gracias por tanto cariño, gracias a los suscriptores y las suscriptoras que me encontré por ahí. No se olviden de suscribirse, compartir este video si les gustó y estén pendientes porque nos vamos a un lugar encantado. Nos vemos en el próximo video. Pura vida y besitos de alguien que hoy alimentó un cocodrilo nativo del Ecuador.